¿Alguna observación de ayer o antes de ayer? Ayer cuando terminamos la clase me preguntaron, bueno, pero ¿cómo enseñamos el límite? No me acuerdo si era segundo, tercero medio, tercero y cuarto medio. ¿Cómo enseñamos el tercero y cuarto? ¿Cómo enseñamos el límite en tercero y cuarto? Y... buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bueno, pero siempre, ¿cómo se introduce esto? Se introduce con jueguitos, ¿no? Con casos particulares que uno va profundizando. Y si bien es cierto, nosotros no vimos límite de sucesiones, todos los que han estado conmigo, siempre yo primero paso sucesiones y luego paso a funciones, ¿no? Entonces, de hecho, se me escapó en los apuntes, ¿no es cierto?, resolver un problema de límite de función e introduje sucesiones, ¿no? Porque son bastante más manejables, ¿no? Entonces decía ya, a ver, ¿cómo puedo hablar el concepto de límite a nivel de enseñanza media? Entonces decía, a ver, un ejemplo. Luis, tipo millonario, después de varios años de ejercer su profesión, se pone filántropo y quiere hacer una donación. Tiene muchos recursos. Y dice, mire, yo soy generoso, voy a donar 10 millones de pesos a una fundación. Se lo voy a regalar a la fundación donde estuvo mi profe de matemáticas, Fundación La Rosa. ¿Ya? Y muy generoso Luis dice, ya, el primer año voy a donar los 10 millones, el segundo año, porque tiene que igual cuidar sus recursos, ¿no es cierto? No va a llegar y despilfarrar todo. El segundo año voy a dar la mitad de los 10 millones. Al tercer año voy a dar la mitad del año anterior. Y así sigo, ¿no es cierto? Lo que estamos formando es sin duda una progresión geométrica. Entonces, ya el primer año, año 1, doné X. Este va a ser X. Después el X le ponemos el valor que queramos. ¿Sí? Después el segundo año, ese fue el primer año. Primero. Segundo año, bueno, fue la mitad, así que fue X medio, ¿no? El tercer año, dijimos la mitad del anterior, o sea, X sobre 2 al cuadrado. Y así sucesivamente. Al año N, este es el 1, este es el 1, el 2, el año N va a ser X sobre 2 a la N menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Año N. Entonces mi pregunta es, ¿pobre Luis terminó pobre o no? No, en realidad siempre nos estuvo medio engañando. Porque si nosotros sumamos cuánto es lo que ha donado, ¿sí? Uno dice, ah, bueno, ok, esto es X, factor de 1, más un medio al cuadrado, hasta más un medio elevado a n menos 1. Y uno sabe que eso se puede sumar, ¿no? Y lo puede mostrar, y eso no es ni más ni menos que 1 menos la razón elevado a un término más de los que hay. Así que si aquí teníamos n, acá tiene que ser n más 1, partido por 1 menos la razón. ¿Sí? ¿No? Es decir, bueno, este es un medio, ¿no? Este es un medio que pasa como 2, o sea, es 2 veces x, factor de 1 menos un medio elevado a n. ¿Sí? Es decir, 2x menos lo que nos queda acá, ¿no? Bueno, lo que podemos ver acá es que aquí tenemos 2x, 1 menos eso, ¿no? Por lo tanto, esto siempre va a ser menor que 2x. ¿Sí? Sin necesidad de calcular el límite, lo que podemos ver inmediatamente es que esto es menor que 2x. O sea, Luis nunca va a donar más de el doble que lo que comenzó. Así que su generosidad no era tan extrema, era limitada. Y podemos decir de que si Luis vive hasta el resto, toda su vida, o sea, infinitamente,
Sí tenemos claro que un medio elevado a n cuando el n sea infinito se va a cero, ¿no? Y por lo tanto nos va a quedar 2x. Y ahí podríamos tener una forma de presentar lo que es el concepto de límite. Y de ahí, bueno, enriquecerlo con todo lo que se quiera. Ya. Eso fue lo que me quedó dando vuelta en la cabeza. Las preguntas, sobre todo cuando no hay respuesta, ¿no? Bien. Sigamos con lo nuestro. Pasemos a derivada ahora. Ya, ¿qué vamos a entender por la derivada de una función? Bueno, ya conocemos límite de funciones, y por lo tanto son límites, ¿no? Vamos a decir de que el límite, o que la derivada de una función en un punto, es simplemente el límite cuando se puede escribir de muchas maneras, ¿no? Y la vamos a escribir de todas las maneras posibles. Límite cuando h tiende a 0 de f en a más h menos f en a partido por h, que en principio es un límite, ¿no? Un límite común y corriente que se le llama entonces f' en a cuando existe. Y todas las posibles formas en que uno eso lo puede escribir es, no sé, límite cuando delta x tiende a 0 de f en a más delta x menos f en a partido por delta x, o límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 partido por x menos x0, o todas las formas que uno quiera. Solo que acá ya no es esto en a, este sería f' en x, ¿no? En x. Ya, cuando uno está viendo f en a más delta x menos f en a, lo que uno está viendo acá es la variación de la variable dependiente. Cuando uno está viendo acá el delta x, o el x menos, bueno, esto viene siendo el delta x, ¿no? Y el delta x entonces viene siendo la variación de x. Entonces uno esto lo puede terminar escribiendo simplemente como el límite cuando delta x tiende a 0 de la variación de la variable dependiente partido por la variación de la variable independiente. Es decir, una razón de cambio, común y corriente. De ahí vamos a ir entendiendo qué es lo que es eso. Bueno, eso como abstractamente es simplemente un límite, y uno entonces puede ponerse a calcular límites de alguna función. El límite, bien conocido, una constante, es 0, ¿cierto? Si hacemos el f de a más h menos f de a, como constantemente se va a quedar c menos c. C menos c partido por h, 0 partido por h. El límite, el h tiende a 0, distinto de 0, así que aquí lo estamos dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces queda 0 partido por h, y antes de que hagamos tender el h a 0, ya la expresión es 0. ¿Sí? Ya, entonces el límite es 0. El límite de, en la derivada de una recta, sabemos que es la pendiente. ¿Sí? Bueno, eso se puede calcular, ¿no? No vamos a estar haciendo estos cálculos porque en realidad son cálculos bastante conocidos, ¿no? Ya la derivada de una recta, la derivada de la parábola, sabemos que es 2 veces x, de 1 partido por x. Bueno, de ahí vamos a ver la derivada de todas las potencias, ¿no? Esto sería como x a la menos 1. Valor absoluto, y aquí en el primer caso donde no hay derivada, ¿no? El caso de valor absoluto. ¿Y por qué? Porque resulta que el valor absoluto tiene una esquina. Cada vez que las gráficas de las funciones tienen esquina, no es derivable en las esquinas, ¿no? O en las puntas. En este caso, valor absoluto es así. Tiene una punta en 0. Y por lo tanto, no es derivable en 0. En todo el resto, sí es derivable. ¿Sí? ¿Está claro, no? ¿O no? ¿Sí? Ya. Lo mismo pasa con la raíz cúbica de x. La raíz cúbica de x no es derivable en 0. ¿Por qué? Porque nos va a quedar en el denominador el h, y cuando el h tiende a 0, nos va a dar indefinido. O si uno quiere, en realidad lo que está pasando ahí con la... Me voy a adelantar. Lo que está pasando con la pendiente, o lo que está pasando con la tangente a la raíz cúbica de x en 0, es que la pendiente es el eje y.
¿Sí? Eso sería pendiente infinita. Dime. En los casos de las funciones que tienen esquinas, como la derivada de la pendiente de la recta tangente a la curva, en ese caso ahí no hay derivada porque en ese punto pasan infinitas rectas. No hay bien definida una recta tangente. Ya. Bueno, aquí está lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Hay muchas formas de escribir la derivada y esta quizás es la más significativa porque me está diciendo que es la razón de cambio de la variación de la variable dependiente con respecto a la variación de la variable independiente. Ya, entonces, ¿qué es lo que era importante de la interpretación geométrica de la derivada? Es la siguiente, ¿no? Nosotros estamos con, no sé, nuestra curva, f. Nos paramos en x, en a. Y aquí nos vamos a parar en a más h. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tomar la cuerda que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? Y la tangente de esa cuerda, ¿cuál es? ¿Cuál es la tangente? Bueno, es y partido por x, ¿no? ¿Sí? En este caso, entonces, la variación de la variable dependiente dividida por la variación de la variable independiente. Es decir, bueno, esto que está aquí es lo que estamos llamando delta f, ¿no? Es decir, eso que está aquí es f en a más h menos f en a, ¿cierto? Y esto que está acá es lo que le estamos llamando h, o si quieren delta x, que es la variación de a, la variable x. Y por lo tanto la pendiente, digamos, m sub a, si quieren le ponemos, no es la cuerda. ¿Cómo le estamos llamando a tangente? A ver, vamos a usar la misma notación. Le vamos a llamar entonces la recta que es la secante, forma un ángulo. ¿Qué ángulo? Alfa de h le vamos a llamar. Alfa de h, entonces la tangente, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser? Y partido por x, en el caso del triángulo, es decir, delta f sobre delta x. O h. Pongámosle h. ¿De acuerdo, no? Esa es la pendiente. Bueno, si nosotros hacemos tender el h a 0, es decir, los puntitos se empiezan a acercar acá, ¿qué es lo que va pasando con esta pendiente? Bueno, esa pendiente tiende a una pendiente de una recta que es la que se le va a llamar la recta tangente, ¿no es cierto? En el límite. Digamos, cuando h acá tiende a 0, aquí vamos a tender a una pendiente que es lo que se llama la derivada de f en a. ¿Sí? Y ese que es un número, ¿no? Porque es la razón de cambio de numerito. Ese es un numerito, ese es un numerito, ese es un numerito real. En el límite me da un numerito. Eso es lo que sabemos representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Y si es así, si esto existe, ¿no es cierto? Cuando existe ese límite, entonces vamos a poder decir, mire, cuando estamos en este caso, yo quiero saber cuál es la recta tangente a la curva en el punto. Entonces uno dice muy sencillo, suponiendo que la función es derivable en cada punto, yo me paro en el punto A, es decir, acá yo estoy en AF de A, y para uno tener la ecuación de una recta, lo que necesita es un punto de la recta y la pendiente de la recta. Pero vamos a ver de que la pendiente de la recta no es ni más ni menos que la derivada de la función en el punto. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser simplemente y igual la pendiente f' en a, ¿por quién? Por x menos a más f'. Y igual f'
por x menos a más f. ¿De acuerdo? Ya, eso es geométrico nomás, es geométrico, la interpretación geométrica, lo que está representando la derivada con respecto a la curva, y si cada vez que nosotros tenemos una tangente también vamos a tener lo que es una recta normal, ¿no? ¿Sí? Que es la perpendicular y que pasa por el punto, y por lo tanto la ecuación de la normal va a ser y igual menos 1 partido por f' en a, ¿no es cierto? Por x menos a más f en a. ¿Sí? La pendiente de la recta perpendicular, ¿no? Ya. Bueno, lo que estamos diciendo, si f es una función derivable en x igual a, llamaremos recta tangente al gráfico de f en el punto a f de a, la recta que pasa por ese punto y cuya pendiente es la derivada. Y por lo tanto la ecuación es la que está ahí, que fue la que escribimos allá en la pizarra. Claro, ¿qué pasa si la derivada fuera infinita? Si la derivada fuera infinita, entonces lo que me está diciendo es que la gráfica tiene que ser algo así. Viene la gráfica ahí y se da la vuelta para acá. Y acá entonces es donde estamos calculando su derivada. Entonces lo que está pasando ahí realmente es que si la pendiente es infinita, necesariamente la recta tangente tiene que ser paralela al eje Y. ¿Correcto? Y si es paralela al eje Y, entonces ¿cuál es la ecuación de la tangente? Bueno, si está pasando por el punto AF de A, bueno, significa entonces que la recta tangente tiene que tener ecuación x igual a. ¿Sí? X igual a. ¿Y cuál va a ser la normal entonces? Bueno, la normal entonces va a tener que tener ecuación y igual f de a. ¿Sí? Ya, ese es el caso de que la pendiente fuera infinita. Bueno, en el caso de que la pendiente sea 0, entonces puede ser algo así, ¿o no? Ahí, pendiente 0, si este es el punto AF de A. ¿Sí? Pendiente 0, porque ahora esta es la tangente. Paralela al eje X, por lo tanto ecuación. ¿Cuál ecuación tendré ahí? Igual a... Ahí la derivada es 0. Así que Y igual f de a. Y igual f de a. ¿Y la normal? Claro. X igual a sería la normal. ¿Sí? Ya. Bueno, hay un ejemplo particular. Bueno, si nosotros tenemos la suerte de tener una función que es derivable en cada punto, y cada punto derivable, por ejemplo, x cuadrado, f de x igual x cuadrado, esta es derivable en todo r. Como derivable en todo r, su derivada es 2x. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver ahora, pensar esta aquí es una nueva función que la vamos a llamar g de x. Entonces ahora la derivada f' va a ser un g de x que es una nueva función de la variable x. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y esa nueva función es derivable o no es derivable? ¿Sí? Entonces, si la función es derivable, vamos a definir su función derivada, f' del mismo dominio de f a r, que toma un x y lo lleva entonces a f' de x. ¿Sí? Bueno, si ahora la f' o la g nuevamente es derivable en cada punto, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, consideremos su función derivada, que sería ya derivada de segundo orden. Derivadas de primer orden, después vienen derivadas de segundo orden, y podemos así seguir hasta donde podamos. Bueno, hay funciones que admiten derivadas de todos los órdenes. Esas se van a llamar funciones C infinito. Por ejemplo, ¿cuál? Exponencial, ¿ya? ¿Otra? Seno, trigonométrica, ¿sí? Y cualquier polinomial, ¿no? Cualquier función polinomial admite derivadas de todos los órdenes. Y las polinomiales, la gracia que tienen, que pasando el grado
del polinomio, de ahí todas sus derivadas son 0, ¿no? Nosotros podemos derivar hasta su orden y de ahí para adelante todo va a ser 0. ¿Sí? Así que igual son 6 finitos. Ya, si una función es derivable en un punto, necesariamente tiene que ser continua en el punto. ¿De acuerdo? Así que si a mí me dicen, mire, calcule la derivada de una función donde yo estoy viendo que en ese punto no es continua, voy a decir, no, me está molestando. Si me está pidiendo la derivada, primero tengo que ver de que en ese punto es continua. Pero que sea continua no implica que sea derivable. Ya lo vimos, valor absoluto, ya la borramos. Valor absoluto es continua en todo punto, pero resulta que no es derivable en todo punto. ¿Sí? Así que derivable implica continuidad, continuidad no implica derivable. ¿Ya? Bueno, tenemos la regla para derivar, ¿no? La derivada una suma, una diferencia, en la suma una diferencia de la derivada. La derivada de un producto un poquito más complicada, y sí que hay una regla, ¿no es cierto? La derivada del producto es la derivada de una de las funciones por la siguiente, más la primera sin derivada por la derivada de la otra función. Y en el cociente también hay que tener un poco más de cuidado, también hay una regla que bueno, se puede mostrar fácilmente, pero que al final uno lo que hace es aprenderse de memoria, ¿no? Y ejemplos de derivada. Un montón ahí, qué sé yo, pero aquí lo vamos a ver. Y esta es una que se aplica mucho, ¿no? Y se ocupa mucho, la derivada de una potencia. La derivada de x elevado a alfa, cuando el alfa es distinto del menos 1, es simplemente... ¡Ay, ahí puse menos alfa, es alfa! Ya, cambien eso. Ese menos está mal, ¿no? Es alfa porque x elevado a alfa menos 1. Ya. Y la regla de la cadena como que siempre complicó, ¿o no? ¿O no? Sí, complicó la regla de la cadena. Entonces, nosotros tenemos, no sé, de un subconjunto de R en R, y de aquí a R, aquí puede ser Y, no importa. Tenemos una F, tenemos una G y tenemos la composición. G compuesto con F en X. Y uno se pregunta, bueno, teniendo esa situación y esa composición, ¿cuánto es la derivada? ¿Cuánto es la derivada de la composición? Entonces uno sabe que, bueno, por algo se llama regla de la cadena, ¿no es cierto? Uno se va metiendo hacia adentro, ¿no? Entonces ese primero deriva, la que está más a la izquierda, evalúe en lo que queda adentro. Recuerden que esto es G de F de X, ¿no? De A de X. Es lo mismo, ¿no? Otra notación. Entonces derivamos la que está más afuera, esa, evaluamos en la que está adentro, y luego derivamos la que quedó adentro. ¿Sí? Regla de la cadena. Y eso obviamente se generaliza para lo que quiera, para cuántas funciones uno quiera. No sé, pues si ahora me dice, mire, tiene H compuesto con F, compuesto con G, compuesto con K en X, y yo quiero su derivada. Entonces vamos para adentro, ya. Primero la de afuera, H, prima, ¿dónde? En todo eso. En F de G de K de X. Listo, evalué. Por la derivada de la que sigue, F', evalúa dónde, en lo que está dentro, G de K de X. Por la derivada de la que sigue, G, evalúa dónde, en la que está dentro, K de X. Finalmente, por la derivada de K. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si tenemos f de x igual seno de coseno cuadrado de x. ¿Cuánto es f' de x? Comenzamos.
Primero la derivada de afuera. Ya, la derivada de seno. Coseno. ¿Evaluado dónde? En todo lo que sigue. En seno de coseno cuadrado de x. Por la derivada de la que sigue. Coseno. ¿Evaluado dónde? En lo que está dentro. Coseno cuadrado de x. Por la derivada de la que está acá. Regla la cadena de nuevo. Y aquí hay una potencia. Así que el 2 pasa multiplicando. 2 veces coseno de x. Y ahora por la derivada del coseno. Menos seno de x. ¿Sí? Ya. ¿Ah? Falta un menos. Fue el que tenía por ahí arriba. Se me corrió un poquito. Y ahí estas son las que se usan usualmente, que son, bueno, y acá lo tengo, ¿no? La derivada del coseno menos seno, y ahí no le puse el menos. ¿Ya? Otra corrección al librito. Bueno, aquí están las derivadas. Ciertamente, lo que es tangente, cotangente, secante, cosecante, todas esas salen simplemente saliendo la derivada de seno y coseno, ¿no? Y aplicando las reglas de derivación. ¿Sí? Por ejemplo, la tangente es seno partido por coseno y no lo puede derivar pensando en que es un cociente. ¿Sí? Aplicando la regla del cociente para la derivada. Y así todas. Así que en realidad basta saberse dos para saberlas todas sin necesidad, que es el caso mío, que yo no tengo buena capacidad de memoria, como para aprenderme todas las fórmulas de vida coral, prefiero deducir. Hay que saber lo mínimo para sacar el resto. Ya, aquí es lo que estamos hablando más o menos de derivadas de orden superior, ¿no es cierto? O clases de funciones e infinito. Por ejemplo, bueno, si la f es derivable dos veces, es cuando existe... A ver, si nosotros tenemos la primera derivada, bueno, todo esto lo estamos armando para llegar, obviamente, aquí a conocer todos los elementos que uno puede extraer de una función para poder después conocer bien la gráfica de esa función. ¿Sí? Todos estos elementos que estamos buscando son obviamente aplicables posteriormente en problemas prácticos, ¿no es cierto? Esencialmente de optimización. Uno quiere buscar máximos y mínimos, ¿no es cierto?, de cualquier situación, y todo eso se tiene que modelar, y luego para buscar esos elementos uno necesita tener ciertos instrumentos que son inherentes a la función o a la curva, y eso nos va a poder entregar elementos para poder resolver nuestros problemas. Bueno, dijimos que si la f es derivable existe este límite. Y si esto es así para todo elemento del dominio, entonces definimos lo que es la f' y nos podemos preguntar cuál es la derivada de la f'. Entonces nos preguntamos entonces ahora, cuál es la derivada de f' de x. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a llamar f segunda de x. ¿Correcto? La derivada de la primera derivada le vamos a llamar la segunda derivada. Y eso entonces, por definición, va a ser el límite cuando, bueno, si quieren lo ponemos como delta x tiende a cero, ¿de quién? De esa función. Por lo tanto va a ser f' en x más delta x menos f' en x partido por delta x. ¿Sí? Si ponemos enésima derivada, o sea, ahora nos podemos preguntar, ¿y cuál es la enésima derivada en x? Va a ser la derivada de la n-1, de la n-1 derivada de x. ¿Sí? Y si es así, entonces va a ser el límite, cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De la n-1 ¿sí? Así que la derivada de la derivada me va subiendo el orden de derivación. La enésima derivada, que es la de n de f a de x n nada, es simplemente la derivada, la enésima derivada en abstracto evaluada en x igual a. ¿Sí? Y por ejemplo, seno de x es infinitamente derivado.
La derivada de seno, coseno, coseno menos seno, menos coseno, infinita. ¿Sí? Ya. Ya empecemos con algunas cosas importantes. Dice: estamos diciendo de que la derivada lo que determina es la pendiente. ¿Sí? Entonces supongamos que nosotros tenemos la siguiente situación. Tenemos nuestra gráfica y uno empieza a decir, ya, ¿qué podemos decir de la... ¿Qué información entrega la tangente con respecto a la gráfica? Uno dice, ya, ok, empecemos a seguir la tangente en la gráfica. Empezamos con la tangente. Entonces uno, si empieza a seguir la tangente con respecto a la gráfica, uno se da cuenta de que la pendiente en cada uno de estos puntos es positiva. ¿Sí? Bueno, es positiva hasta que llega a esta cúspide y ahí, bueno, recta tangente paralela al eje X, pendiente 0. Y luego empieza acá a tener pendiente negativa. ¿Sí? Pendiente negativa. Pendiente negativa, qué sé yo, hasta que llega por acá, 0 de nuevo. Y nuevamente pendiente 0 cuando encuentra un extremo. Y luego empieza a tener nuevamente pendiente positiva y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la recta tangente? ¿Qué es lo que me está diciendo la pendiente? Simplemente me está diciendo si la función crece o no crece. Pendiente positiva, crece. Pendiente 0 puede ser un extremo o un punto estacionario. ¿De acuerdo? Que son como un punto de inflexión, ¿no? Pero estacionario en este caso. Y luego pendiente negativo decrece. Decrece hasta pendiente 0, nuevamente, un extremo o estacionario. Cuando estoy estacionario, me faltó quizá haberlo dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vamos con pendiente negativo, llegamos a pendiente 0, pero seguimos con pendiente negativo. Entonces vamos a poder determinar esos puntos estacionarios. Es cuando vamos con un signo de la pendiente, se anula y sigue con el mismo signo. Diferente acá, venimos con signo positivo, llegamos a 0 y luego signo negativo. O sea, hubo cambio en el signo de la pendiente. Entonces, cada vez que hay cambios en el signo de la pendiente, hay extremos. Cuando se anula la pendiente, pero no hubo cambio en el signo, entonces va a ser simplemente un punto estacionario. No hay extremo, no hay ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo? Ya, entonces, bueno, y si ahora además, porque podríamos tener esto, ¿no? En cada punto tenemos pendiente, en cada punto tenemos pendiente, en cada punto tenemos pendiente, siempre es positiva, siempre creciente, y después, ¡pum!, quedó las cuadras. Ahí no hay derivada. No hay recta tangente. ¿Sí? Y después negativo, 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 bueno, decreciente. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos con la condición de que vamos con pendiente positiva y luego pasamos a pendiente negativa, ¿sí? Y la función es derivable en ese punto, entonces va a tener que tener necesariamente un máximo. Si viene con pendiente negativa, luego es derivable en el punto, tiene pendiente 0 y luego pasa a pendiente positiva, necesariamente tiene que tener un mínimo. ¿Sí? Que ahí van a aparecer los criterios de la segunda derivada, de la concavidad, la convexidad, ¿no es cierto? Ya, pero el primer teorema dice si tenemos una función continua en el intervalo, continua, con x0 en el interior del intervalo y que si f alcanza un máximo o un mínimo, necesariamente la función o la derivada, si es que existe, si es derivable en el punto, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Dice, mire, ¿usted quiere encontrar extremos de la función para una función derivable? Bueno, búsquela dentro de los puntos donde la derivada se anula. Entonces, dentro de los puntos que la derivada se anula, va a encontrar ese puntito, va a encontrar ese puntito, va a encontrar ese puntito, pero también va a encontrar ese puntito.
Entonces, dentro de todos los puntos donde la derivada se anula, va a encontrar los extremos. Pero van a haber algunos coladitos, que sí está cumpliendo la condición de derivada cero, pero que no es hecho. Entonces, lo único nomás que uno tiene que hacer es, bueno, dentro de los que tengo, analizar. ¿Y cómo lo analizamos? Como lo decíamos. Mire, ahí la derivada se anula. Y ahí viene la pregunta, ¿es un extremo o no es un extremo? Analicemos la pendiente a la izquierda y a la derecha. A la izquierda la pendiente era positivo, a la derecha la pendiente es negativa, entonces un extremo y es un máximo. ¿Sí? Porque si va creciendo y luego decrece, no me queda otra que sea un máximo. Lo mismo acá. ¿Se anuló? Se anuló. Bueno, pero ¿es extremo o no es extremo? Veamos la derivada de nuevo, a la izquierda y la derecha. Mire, viene negativa, pasó a positiva, es un mínimo. Y acá, también se anuló, pero veníamos negativos y seguimos negativos. No puede haber extremos. ¿De acuerdo? Ya, bueno, podría ser esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el máximo se alcanza? ¿Una consulta? ¿No? ¿Qué pasa si el extremo se alcanza en el borde? Porque acá todo lo hicimos pensando en puntos que están en el interior del intervalo. Pero ¿qué pasa si estamos en el borde? A, B, ahí. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí. Entonces uno ve un grupo, ya, a ver, encuentre los extremos. Ojo, dijimos, toda función continua en un intervalo cerrado alcanza los máximos y los mínimos. Toda función continua en un intervalo cerrado alcanza máximos y mínimos. Si además sabemos que es derivable, en el interior podemos determinar los máximos y los mínimos, derivando y viendo dónde la derivada se anula. Pero ¿qué pasa en los extremos? Porque podría ser que ese máximo no se alcance en el interior del intervalo, sino en los extremos. Por ejemplo, aquí. Aquí el mínimo ciertamente está por aquí, ¿no? Pero el máximo, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí o no? Estamos en un intervalo cerrado, la función es continua, alcanza su mínimo y su máximo. Claro, ahí está el mínimo. Ese mínimo yo lo puedo determinar con la derivada. Derivada cero. ¿Sí? Pero resulta que el máximo, que es m, está en el extremo. Pero ahí la derivada obviamente no se anula. Porque aquí si vemos la pendiente, algo así, ¿o no? Algo así es la tangente. Si esa es la tangente, entonces ahí no se va a anular la derivada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hace uno cuando uno tiene una función que está definida en un intervalo cerrado? Uno lo que hace es buscar todos los extremos que están dentro del intervalo. O sea, todos los puntos críticos que se van a hallar. De esos puntos críticos nosotros podemos, cada uno de ellos, ver quién es máximo y quién es mínimo. Pero podría suceder de que el máximo global se encuentre en los extremos, o el mínimo global se encuentre en el extremo. Entonces lo que hacemos es evaluar además en los extremos y comparar todos los valores. Todos los valores máximos y mínimos que teníamos, que pueden ser locales, y además evaluamos la función en los extremos y ahí vemos cuál es el máximo valor, cuál es el mínimo valor y vamos a tener determinado el máximo y el mínimo de la función. ¿Sí? Cuando el intervalo es abierto, simplemente buscamos los máximos y los mínimos donde la derivada se anula dentro del intervalo. Ahí no hay que analizar extremos. ¿De acuerdo? Ya. Por ejemplo, ¿no es cierto? Dice si tenemos x cuadrado entre 1 y 2, entonces en este caso alcanza el mínimo, no, alcanza el máximo en 2, que es 4, y el mínimo ¿cuánto es? No lo pusimos. ¿Y por qué no lo puse? No importa. Ya, este alcanza el máximo en 2, que es 4, ciertamente alcanza el mínimo en 1, ¿no? Que es 1. Y resulta que ninguno de los dos se anula. Esos extremos no los pudimos buscar, no los pudimos encontrar derivando la función y viendo dónde se anula. Porque de hecho, entre 1 y 2, la derivada nunca es 0. Pero fíjense qué bueno eso, ¿ah? Entre 1 y 2 la derivada nunca es 0. Entonces si nosotros quisiera analizar eso de otra manera, podría decir lo siguiente. F de x igual x cuadrado con x variando entre 1 y 2. Entonces uno dice ya, en 1 vale 1 y en 2 vale
4 y estamos con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice uno? Dice ya, ¿dónde están los extremos? Derivada. F' de x igual 2x. ¿Sí? Positiva para todo x en 1, 2. ¿Sí? Ah, pucha, derivada positiva, entonces siempre creciente. Y si es siempre creciente, entonces necesariamente el extremo o el mínimo tiene que estar a la izquierda y el máximo tiene que estar a la derecha. Por lo tanto, el mínimo se encuentra en 1, aquí, y el máximo se encuentra en 2, ahí. Y en ambos casos, las derivadas de los puntos no se anulan. ¿Sí? Ok. Bueno, lo que decíamos, ¿no es cierto? Se puede anular la derivada en un punto sin que sea un extremo, como las cúbicas, que era lo que dibujamos, ¿no? Y también puede tener extremo en un punto sin que la derivada se anule, como es el valor absoluto. Tiene mínimo en 0, pero ahí la función no es derivada. ¿Correcto? Porque hay una. Ya, y este es hermoso, ¿no? El teorema del valor medio. Y además es útil. Miren, teorema del valor medio. Que en realidad geométricamente es clarísimo. Estamos con nuestra función, estamos con el puntito A, estamos con B, ¿no es cierto? Estamos acá entonces con A, F de A, estamos acá con B, F de B, estamos con la cuerda. Sabemos que la cuerda, ¿qué gracia tiene? La cuerda tiene pendiente F de B menos F de A partido por B menos A. ¿Sí? Hasta ahí todo ok, suponiendo que la función es derivable en ese intervalo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si nosotros trasladamos esta cuerda paralelamente hacia arriba, vamos a ver de que hay un puntito de la gráfica cuya recta tangente es paralela a la cuerda. ¿Sí? Ya, pero significa que si acá yo tengo la tangente que es paralela a la cuerda, entonces la pendiente de esa tangente tiene que ser la misma pendiente que la cuerda. Pero la pendiente de la recta tangente es la derivada en un C. ¿Sí? Entonces, la tangente esta va a tener ecuación y f' en C por x menos c más f de c, ¿no? ¿Cierto? Ya, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si yo desplazo la pendiente de la cuerda, que es esa que está ahí, paralelamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, voy a encontrar una tangente a la curva que tiene la misma pendiente o que es paralela a la cuerda. Pero eso corresponde a la derivada. Es decir, el teorema del valor medio dice que existe un C en el intervalo abierto A, B, tal que la pendiente de la recta tangente es la pendiente de la cuerda. Simplemente eso. ¿De acuerdo? Entonces viene lo siguiente. Miren qué desastre, ¿eh? Miren. Dice, eso es para no alegar, ¿eh? Para que no se pongan a alegar cuando no corresponda alegar. O sea, pueden alegar igual, pues si uno siempre alega, ¿no? Pero antes uno va a hacer el análisis si me quiere hacer leso, como nos han hecho leso siempre. Entonces, pero ahora uno está un poco más pillo, ¿eh? Uno ya no quiere que lo hagan leso tan seguido. Entonces, claro, ¿qué pasa? Dicen, miren, un vehículo entra en un túnel, aquí vamos a hacer túnel, ¿eh? Feo el túnel, ¿eh? Y aquí entró un autito. ¿Cómo se hace el autito? Bueno, apuesto que sus hijos hacen más bonito el autito. Ya, entró un autito. Dice, mire, el autito entró ¿a qué hora? A las 12:13. Entró a las 13 horas con 25 minutos. Y salió, ahí entró, y salió a las 13 horas con 28 minutos. Y
la longitud del túnel son de 4.100 metros. Y oh sorpresa, dice, el dueño del vehículo recibió una multa de 25.000 pesos por sobrepasar la velocidad permitida de 70 km por hora dentro del túnel. ¿Estuvo bien cursada la infracción? Entonces, claro, chupaya, si a mí me pasa esa cuestión, lo primero que uno sale no puede ser, que sea que aquí ya. Bueno, pero después de analizarlo un poquito, uno va calladito y paga la multa, ¿no? Si es que corresponde. ¿Y corresponde o no? Bueno, hay que ver. Primero, necesitamos saber la velocidad dentro del túnel, porque dice que adentro del túnel sobrepasamos la velocidad permitida 70 km por hora. ¿Sí? Entonces uno se podría preguntar, fíjense que cuando nosotros estamos nos podríamos preguntar cuál es la velocidad media. ¿Cuál es la velocidad media que llevábamos dentro del túnel, ¿no? Si la velocidad media ya me sobrepasa los 70 kilómetros, hay algo raro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la velocidad media? Tomemos la velocidad media dentro del túnel. Bueno, la velocidad media dentro del túnel va a ser ¿cuánto? La distancia recorrida dividido por el tiempo. El tiempo son 3 minutos. Bueno, lo vamos a llevar a kilómetros hora, ¿no? Entonces todos llevémoslo a kilómetros hora. Entonces 4.100 metros en kilómetros son 4,1, ¿no? Kilómetros. Y 3 minutos, ¿cuánto es en horas? Un veinteavo. ¿Y un veinteavo es 0,05? 0,05. ¿Un 20? ¿Sí? Y estos son minutos ahora. Kilómetros. ¿Cómo se escriben kilómetros? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Y esto entonces, horas. Por lo tanto, ¿cuánto es 4,1 dividido por 0,01? 4,1 por 20. ¿Ah? 4,1 por 20, por eso lo Ah, ya, 4,1 por 20 son aproximadamente, 4,1 por 2 son como 8, 82. 82 aprox. Kilómetros hora. Oye, bueno, pero esa es la media. Esa es la media. Esa es la velocidad media. ¿Correcto? Ya sobrepasa, ¿no? Bueno, pero si esa es la velocidad media, nosotros, ¿qué es lo que es esa cosa? La velocidad media es... La velocidad media, lo que tenemos acá, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos f de b menos f de a partido por b menos a. Eso fue lo que hicimos, ¿no? La distancia dividido por la variación del tiempo, ¿no? ¿Y qué sabemos nosotros? Que eso lo podemos obtener como la derivada de la función en un punto C. O sea, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad en un punto C que se encuentra entre A y B. Por lo tanto, esta velocidad yo la alcancé, en un punto X o en un minuto, bueno, en un tiempo T0, donde el T0 pertenece a ¿dónde? A ese intervalo. Es decir, al intervalo 13 horas 25 minutos, 13 horas 28 minutos. Es decir, hay un tiempo dentro del intervalo donde la velocidad fue exactamente la media. ¿Sí? Y si fue exactamente la media, efectivamente sobrepasé la velocidad. Así que voy a apagar el parte calladito. ¿Mm? Ya, lo que veníamos más o menos diciendo, ¿no? ¿Qué se entiende para que una función sea creciente, decreciente, estrictamente creciente? Y todos estos conceptos los podemos ver vía derivada, ¿no? Ya, entonces estamos con creciente, decreciente, etc.
Entonces, ¿qué es lo que es creciente? Creciente simplemente es que cada vez de que yo tengo un x1 menor que un x2, sus imágenes tienen esa misma relación, f de x1 menor que f de x2. Eso es creciente, ¿no? Una función que va creciendo. Cuando estamos aquí, en este intervalo, por ejemplo acá, x2 y x3, y acá tenemos f de x2, 3, 4, 3 igual a f de x4. Entonces lo que está pasando acá es que si bien es cierto, este es menor, su imagen es igual, bueno, lo que no está sucediendo es que decrezca. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir es simplemente que crece, ¿no es cierto? Acá es estrictamente creciente, aquí sigue creciendo, pero no estrictamente. Podría estar estacionario por un tiempo. Bueno, aquí sigue creciendo, después acá decrece, es decir, cuando estamos acá, y estrictamente, ¿no? Digamos x5, x6, y las imágenes acá. Bueno, la imagen de x5 está por sobre la imagen de x6, por lo tanto vamos a decir que ahí es estrictamente decreciente. En el caso de aquí, decrece, ¿no? ¿Sí? Acá podríamos decir también que decrece. ¿Sí? Decrece. Acá estrictamente decreciente, ¿sí? Y eso ciertamente uno, ¿cómo lo puede ver? Bueno, ahí están todas las definiciones de creciente, creciente o no decreciente, etc. Pero lo interesante es que cuando la función es derivable, ya todos esos conceptos de creciente o decreciente lo podemos llevar al estudio de la derivada. Acá lo otro, ¿no? ¿Qué se entiende por un mínimo local? ¿Qué se entiende por un mínimo global o un mínimo? Si este es el intervalo de definición, A y B, entonces ciertamente un mínimo local lo podemos encontrar ¿dónde? Ahí, que no solamente va a ser local, sino va a ser global. ¿Correcto? Es el mínimo de toda la función. Si nosotros nos paramos por... Oh, es feo, ¿eh? Me faltaron más cuestiones. A ver, veamos la gráfica. Ahí está muy pobre esa gráfica. A, B. Ahí. ¿Ahí sí? Ya, entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar máximo local, máximo global, máximo local. ¿Sí? Mínimo local, mínimo global o absoluto, otro mínimo local. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que simplemente cualquier punto que yo tome alrededor del x0, la imagen, pero alrededor, cerquita, infinitesimal, no me va a escapar por allá, porque ahí sí no sé lo que está pasando con la imagen. Pero alrededor de x0, si las imágenes por f están sobre el valor que toma en x0, entonces ciertamente hay un mínimo. Pero global, o sea, es local, porque hay otros mínimos que están más lejos que son menores. ¿Sí? Bueno, lo mismo para el máximo, o máximo local. ¿Qué significa máximo local? Bueno, simplemente que acá va a haber un máximo, ¿y cómo se determina? Porque resulta que a los alrededor del valor x1, sus imágenes están por debajo del valor que toma en x1. Entonces ese también va a ser un máximo, que en este caso es local, porque hay uno que está más arriba que él, que también es un máximo. Entonces este sería máximo absoluto, acá mínimo absoluto, este es mínimo local, máximo local, etc. ¿No? Ya. Y obviamente si yo quiero encontrar para una función derivable los mínimos, los máximos locales absolutos, uno se pone a derivar y a ver dónde sale. ¿Sí? Bueno, y lo que veíamos, ¿cierto? Cuando la derivada es positiva, la función es creciente, estrictamente creciente. Cuando la derivada es negativa, es estrictamente decreciente. ¿Sí? Y lo que decíamos, ¿no? Si f es estrictamente creciente al lado izquierdo de x0
y estrictamente decreciente al lado derecho de x0, entonces necesariamente f tiene un máximo en x0. Si va creciendo estrictamente a la izquierda de si va creciendo de manera estricta a la izquierda de x0 y luego decrece de manera estricta a la derecha de x0, necesariamente en x0 tiene un máximo. ¿Sí? Un máximo local, no tiene por qué ser global, pero un máximo. ¿Sí? De igual modo, ahora si es ¿no? Si es estrictamente decreciente a la izquierda de x0 y estrictamente creciente a la derecha, entonces tiene que tener un mínimo. Pero hablar de estrictamente creciente es hablar de derivada positiva. Hablar de estrictamente decreciente es hablar de derivada negativa. Entonces, si tiene derivada positiva a la izquierda de x0 y derivada negativa a la derecha de x0, necesariamente en x0 tiene que tener un máximo. ¿Sí? Así que ya todo lo estamos ahora reduciendo a estudiar el signo de la derivada. ¿Sí? Por eso que después vamos a recordar que cuando ya nos metamos con gráfica de funciones, empiezan a aparecer las tablitas de signo, ¿no? Signo de la primera derivada, de la segunda derivada, de la función misma, etc. Porque el signo está diciendo el comportamiento de la función. Bueno, y se va a llamar punto crítico de una función a un punto donde la derivada se anula. Por lo tanto, todo punto donde una función derivable alcanza máximo y mínimo es un punto crítico, que ya sabemos que cuando la función es derivable y tiene un extremo, la derivada tiene que ser 0 ahí. Esos puntos críticos. Y obviamente existen puntos críticos, o sea, donde la derivada se anula, que no son ni máximos ni mínimos, que son estos puntos estacionarios, ¿no? Como la típica cúbica. Y acá sí que esto es bonito. Dice, diremos que f es convexa sobre un intervalo si su gráfica queda sobre la gráfica de la recta tangente. Así que, bueno, ahora hagamos otro modelo. No sé. Ya. Pregunta. Hasta más o menos por aquí. Aquí hay una tangente que hace más o menos esa gracia, ¿no? Choca. Choca. Hace más o menos esa gracia. Y aquí está re feo también, está como no parece ni función. Y por aquí hay otra tangente que hace una gracia así. Y por aquí hay otro puntito que la tangente choca. Muy arriba. Hace más o menos algo así. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ya, a ver qué pasa con la tangente. Tangente. ¿La gráfica está sobre o bajo la tangente? La gráfica está sobre. Ahí, sobre. Está siempre ahí sobre la tangente. Pero llegamos acá, y si seguimos ahora pasando acá la tangente, ¿qué está pasando con la gráfica? Quedó abajo. ¿Sí? Nuevamente aquí hay un puntito donde empieza a cambiar la situación y ahora la tangente empieza a pasearse por debajo de la curva. ¿Sí? Bueno, cada vez que suceda eso, es decir, cuando estamos que la tangente, que sería hasta aquí, ¿no? Después el otro sería hasta aquí, y el otro no dio más, aquí. Entonces aquí cuando la tangente está por debajo de la curva, vamos a decir de que la curva es convexa. ¿De acuerdo? Cuando está la tangente por sobre la curva, vamos a decir que es cóncava. ¿Sí? Y cuando nuevamente la gráfica está por sobre, vamos a decir que es convexa. Y cuando estamos en el otro caso, cóncava. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo uno mide la concavidad y la convexidad? Bueno, la gracia que cuando la función tiene derivadas de orden superior, por lo menos de orden 2, la convexidad, es decir, que esté viéndose eso, que la tangente esté por debajo de la curva, simplemente uno lo hace analizando la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, entonces necesariamente la función es convexa. Si la segunda derivada es negativa, entonces la función es cóncava. ¿De acuerdo? Y eso entonces uno viene a decir, ¿y cuál es el criterio de la segunda derivada?
Dice, mire, si usted tiene un mínimo, no, si usted tiene un punto crítico, ¿no es cierto? Si usted tiene un punto crítico acá, es decir, un punto donde la derivada se anula, uno se pregunta, bueno, ¿y ese punto crítico de máximo o mínimo? Veamos el criterio de la segunda derivada. ¿Y qué dice? Mire, si su segunda derivada es positiva, entonces ahí hay un mínimo. Porque esa es la situación, ¿correcto? Si la segunda derivada es positiva en un punto crítico, entonces ese punto crítico es de mínimo. Si la x1, acá tenemos un punto crítico, un punto donde la derivada se anula. Pero viene mi pregunta, ¿pero ese punto crítico es de máximo o mínimo? Veamos el criterio de la segunda derivada. Dice, si la segunda derivada es negativa, entonces hay un máximo. Porque está esa situación, porque es convexa. ¿Correcto, no? Perdón, cóncava. ¿Sí? Ya, ¿y qué es lo que está midiendo la segunda derivada? ¿Qué tan cóncava y qué tan convexa es una curva? Bueno, que sea tan cóncava o tan convexa, está diciendo qué tanto se aleja la curva de la recta tangente. ¿Qué tanto su curvatura? Es decir, piensen en lo siguiente. A mayor segunda derivada, más convexidad, más se aleja la curva de su recta tangente. A menor o a mayor, digamos, o a más negativa la segunda derivada, es más cóncava. Por ejemplo, si yo tengo una recta, ¿cuál es su recta tangente? La misma recta. Entonces, ¿se aleja la curva de la recta tangente? Nada, po. ¿Tiene curvatura? O sea, tiene cero. ¿Y cuál es la segunda derivada de una recta? Cero. La segunda derivada es cero. ¿Sí? ¿Y eso qué está diciendo? Simplemente que no me estoy alejando de la curva, no me estoy alejando de la recta tangente. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué pasa si tomo una parábola, x cuadrado? Ya, esa es x cuadrado. Bueno, vamos a tener de que la segunda derivada va a ser positivo. Excepto aquí, ¿no? Excepto en cero. ¿Sí? Porque hay un punto crítico. Pero en el resto siempre es positiva. Esto, veamos bien. Aquí f segunda de x va a ser positivo para todo... no. ¿Está bien? O sea, va a ser siempre positivo. Para todos. Estamos con f de x, ¿no es cierto? X cuadrado. F' de x es 2x y f segunda de x es 2. Siempre positivo. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora sí, bueno, derivada positiva obviamente es convexa y ciertamente se aleja, hay un alejamiento de la recta tangente en cada punto. Ya, pero ese alejamiento, bueno, es una derivada positiva que es 2. Pero si nosotros tomáramos, por ejemplo, una función, una derivada mayor, lo que va a estar sucediendo es que la curva se va a ver así. Se va a alejar más. A mayor segunda derivada, la curva en el punto se aleja más de la curva tangente. Va a tener más curvatura. ¿Ya? Y eso es lo que está midiendo. Lo que está midiendo la segunda derivada es la curvatura de la gráfica de la función. ¿Qué tanto se aleja de su recta tangente? ¿De acuerdo? Ya, entonces diremos que una función es convexa sobre un intervalo si su gráfica queda sobre el gráfico de la recta tangente en cada punto y que va a ser cóncava si su gráfica queda debajo del gráfico de la recta tangente. ¿Y eso cómo lo medimos? Con la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positiva en el intervalo, entonces la f es convexa, y cuando la segunda derivada es negativa en el intervalo, vamos a decirle que la f es cóncava. Profe, un ejemplo fácil para los niños podría ser tomar diferentes funciones, potencias pares, por ejemplo, x cuadrado a la cuarta a la sexta, y aquí la segunda derivada serían 2, 4, 6. ¿Qué sería en directa relación con lo flacas que son? Claro, claro, porque justamente si uno va tomando simplemente potencias, ¿no es cierto? Potencias cuadráticas. Uno ve que primero es así, luego es así, luego es así.
Uno empieza a ver. En cada punto dice, pues realmente la segunda derivada va creciendo harto. Y lo que está pasando entonces, y bueno, y uno está viendo en la gráfica, ¿no es cierto? Lo que está pasando con las funciones, bueno, pueden ser los software, ¿no es cierto? Tienen ahí las graficadoras, que se y están viendo. Le pueden poner hasta dinámica, ¿no? Hacer la dinámica. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, lo que decíamos, criterio de la segunda derivada, entonces. Si nosotros tenemos un punto crítico, es decir, donde la primera derivada se está anulando, un punto crítico. Si la primera derivada se está anulando y la segunda derivada es positivo, entonces necesariamente hay un mínimo, lo que llamamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso va a ser convexa. Si es convexa y entre medio hay un punto crítico, entonces ese punto crítico tiene que ser de mínimo. Si la segunda derivada es negativa, entonces es cóncavo. Si es cóncava y adentro hay un punto crítico, ese punto crítico tiene que ser de máximo. No le queda otra. ¿Sí? Y si la segunda derivada es cero, puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué eso? Qué interesante. ¿Cómo nos demuestra eso? De manera trivial. Bueno, algunos podrían saberlo, otros no podrían saberlo. ¿Quién hizo límite de derivadas conmigo? Tú. Entonces sabes Taylor. ¿Sabes Taylor o no? Algo. Eres el único, nadie más hizo límite de derivada conmigo. No, lamentablemente. ¿Tú sí? ¿Tú también? ¿Vimos Taylor o no? No se acuerda, hace tanto. Capaz que en ese tiempo ni siquiera lo vi. Pero con Ignacio sí. Ahí vimos Taylor. Bueno, todo esto sale con el desarrollo de Taylor. Ya, o sea, se puede ver por el desarrollo de Taylor. Y ahora hay muchas otras formas, ¿no? Ya, ¿cuándo vamos a decir que un punto es de inflexión? Un punto va a ser de inflexión cuando la segunda derivada se anula. ¿Sí? Y además f tiene cambio de concavidad. O sea, necesariamente algo así. Claro, fíjense cómo, si aquí es convexa, veámoslo acá. Si aquí es convexa, la derivada es positiva. Pero resulta que de ahí, si viene positiva la segunda derivada y luego pasa a negativa, ¿qué tiene que pasar para poder pasar de positivo a negativo? Tengo que pasar por cero. Entonces, si aquí la segunda derivada viene positiva y luego allá la de segunda derivada es negativa, necesariamente en ese puntito la segunda derivada se tuvo que anular. ¿De acuerdo? Se anuló. ¿Y qué pasó además? Veníamos de convexa a cóncava. Entonces, si venimos de convexa a cóncava, o sea, si hay cambio de concavidad, entonces ese es un punto de inflexión. No basta que la segunda derivada se anule. La segunda derivada se tiene que anular y además tiene que haber cambio de concavidad. ¿Sí? ¿Cuál sería un caso que no sea así? Que no se, o sea, donde la segunda derivada se anule, pero que no haya cambio de concavidad. Bueno. Claro, ¿no? Bueno. F de x igual a x a la cuarta. ¿Sí? ¿Cuánto es la segunda derivada? 4, 12, x, 3 por 4, 12, x cuadrado. Por lo tanto, la segunda derivada en 0 es 0. Ya, entonces, ahí en 0 es 0. ¿Pero hubo cambio de concavidad? No, pues siempre ha sido convexa. Siempre es convexa. Entonces, aquí tenemos un caso donde hay un punto donde la segunda derivada se está anulando, pero donde la función no tuvo cambio de concavidad. Por lo tanto, ese no es un punto de inflexión. Punto de inflexión es donde hay cambio de concavidad. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, ahí venía el ejemplo. Aquí a la parte. Ya. Teorema de la función inversa. Bueno, el teorema de la función inversa, eso es lo que dice, pero yo siempre digo, tratemos de acordarnos cómo se saca y para qué sirve.
Uno sabe que si tenemos una función que es invertible, uno puede hacer la composición f compuesto, f la menos 1 compuesto con f de x, ¿no es cierto? Y cuando uno hace esa composición, ¿qué es lo que obtenemos? X, ¿no? Eso para todo x. Entonces, si nosotros derivamos con respecto a x, bueno, acá tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces va a ser la derivada de la inversa aplicado en f de x por la derivada de f, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a la derivada de x, que es 1. Y teniendo eso, uno saca todo el resto, ¿no? Entonces ya, bueno, si eso es así, entonces ¿cuánto es la derivada de la inversa en f de x? Va a ser simplemente 1 partido por la derivada en x. ¿Sí? Y, bueno, si a este yo le llamo y, ¿a qué le voy a llamar f de x? Le voy a llamar y. Bueno, si a este yo le llamo y, es decir, si yo estoy diciendo de que y es igual a f de x, bueno, estamos diciendo entonces que el x es f a la menos 1 de y, ¿no? Y por lo tanto, si reemplazamos acá, nos vamos a quedar que el teoremita dice que f a la menos 1 prima en y no es ni más ni menos que 1 sobre f' en x. ¿Pero quién es x? F a la menos 1 de y. ¿Ya? Eso dice el teorema de la función inversa. Y me dice, ah, ya, bueno, pero ¿y? ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos usar el teorema del valor medio? Por ejemplo, si nosotros tomamos f de x, no, lo voy a poner acá. Si nosotros tomamos f de x, este es un ejemplo bien elemental, y después vamos a ver uno un poquito menos elemental. Si tomamos f de x igual a x cuadrado, a mí me interesaría saber cuál es la derivada de la inversa de f. Bueno, o sea, la inversa de f obviamente donde puedo tener inversa, donde es invertible. Pensemos en los positivos. Ya, en los positivos la inversa va a ser la raíz. Me están pidiendo por la derivada de la raíz. Yo sé cuál es la derivada de la raíz, ¿no? 1 partido por 2 veces la raíz, qué sé yo. Ya, pero ¿cómo lo puedo calcular sin tener que calcular la función inversa? Pero aquí esa es la gracia, sin tener que calcularla. Entonces me dice, ya, a ver, mire. La derivada de la derivada de la inversa, que yo sé acá que f a la menos 1, lo sé, pero no lo sé. De que esta en realidad es raíz de x, ¿no? Pero vamos a tener calladito. Y esa es la que yo le quiero calcular la derivada. Y nosotros sabemos, bueno, nos vamos a adelantar, que f a la menos 1 prima en x es 1 partido por 2 veces la raíz de x. Pero todo eso no lo sé. Solo sé que tengo f que es x cuadrado. Entonces me dice ya, ¿cuánto es la derivada de su inversa? Mire, la derivada de la inversa, veamos por acá en un f de x, va a ser, dice, 1 partido por la derivada. 1 partido por la derivada ¿de quién? De la f. ¿Y cuánto es la derivada de la f? No, de la f. 2x. 2x. Ya, pero yo no lo quiero en x, pues. Yo lo quiero en y. ¿Sí? Entonces, si yo a este le llamo y, o sea, si yo a y le estoy llamando x cuadrado, ¿quién es x? La raíz cuadrada de y. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser? Era prima y, ¿no? ¿Cuánto va a ser la derivada en y? Va a ser 1 partido por 2 veces, ¿quién? Raíz de y. Oh, era la derivada, pues. Sin saber derivar la inversa. Usamos la directa. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, ok, perfecto. Si es así, entonces me gustaría saber cuál es si f de x es igual a arco seno de x. ¿Cuánto es la derivada de la inversa? No, ¿cuánto es f' de x? Quiero derivar arcoseno. ¿Cuál es la derivada de arcoseno?
Entonces yo podría decir, ah, bueno, la derivada de arcoseno es la derivada de la inversa del seno. Entonces pensemos en la función seno y apliquemos el teorema de la función inversa. ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar entonces g de x igual seno de x. ¿De acuerdo? Entonces g a la menos 1 de x va a ser arco seno de x. Y eso es lo que quiero derivar. Ya, derivemos entonces g a la menos 1. Vamos a borrar acá. Aquí no. Ya, entonces esto es lo que quiero. ¿Cuánto entonces ahora es g a la menos 1 prima en, llamémosle x? O pongamos g de x, para que sea igual que antes. En g de x. O sea, estamos calculando esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Mire, calcular eso es simplemente usted toma 1 partido por la derivada, ya que sería g' de x. ¿Cierto? ¿Y quién era g? Seno. ¿Quién es g'? G' de x es coseno de x. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿qué nos quedó acá? Nos quedó 1 partido por coseno de x. ¿Sí? ¿Pero quién es coseno de x? ¿Quién es coseno de x? Ya. ¿Qué tendríamos que hacer ahora nosotros? Esto llevarlo a y, ¿no? Esto llevarlo a y. O sea, estaríamos diciendo... ya, a ver. Bueno, ¿quién es coseno de x? Coseno de x en función del g, ¿no? La variable original. Fíjense que este es y. ¿Sí? Este es y. Entonces me dice, oh, bueno, el coseno yo lo puedo escribir como 1 sobre la raíz de 1 menos seno cuadrado de x. ¿Cierto, no? ¿Pero quién es g de x? ¿Seno de x? El g. ¿Cierto? Ah, entonces esta cuestión es 1 sobre la raíz de 1 menos g de x al cuadrado. ¿Sí, no? Y ahora, bueno, llamémosle a eso simplemente y, o la variable. Si ese es y, ese es y, ¿no? Es decir, g a la menos 1' en y va a ser 1 sobre la raíz de 1 menos y al cuadrado. ¿Y esa entonces quién es? Esta es la derivada con respecto a y de arco seno de y. ¿Sí? Ya, pero ¿cuál es la importancia? Justamente eso. Yo puedo calcular derivadas de funciones inversas sin necesidad de conocer la función inversa. Simplemente usando la función directa. Ya. Y esto también es interesante porque también es bueno acordarse del método y no de la fórmula, porque insisto, la fórmula es... No estás aprendiendo millones de fórmulas, ¿no? Que es la típica derivación de funciones exponenciales. O sea, si a uno le preguntan, mire, si usted tiene f de x igual u de x elevado a b de x, pregunta, ¿cuánto es f' de x? Entonces, simplemente hay que acordarse el método, el algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Bueno, hay que aplicar, ¿qué cosa? Aplicamos logaritmo. Aplicando logaritmo bajamos el exponente. Entonces, si aplicamos logaritmo natural, lo que obtenemos es que logaritmo natural de f de x es logaritmo natural de ux elevado a bx, que no es otra cosa que bx por logaritmo natural de ux. ¿Sí? Y una vez que uno tiene eso, ya pues derivemos con respecto a x. Si derivamos con respecto a x, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 partido por la derivada de la función, regla de la cadena. Así que es 1 partido por f de x por f' de x. ¿Igual a cuánto? La derivada de allá.
derivada de un producto. La derivada del primer factor, b' de x por el segundo factor, logaritmo natural de u de x, más el primer factor sin derivada, b de x, por la derivada del segundo factor, que es 1 partido por u, por la derivada de u. Así que u de x sobre u' de x. Pero ¿qué es lo que yo estoy buscando? La derivada. Por lo tanto, la derivada va a ser simplemente el f pasa multiplicando, ¿no? Nos va a quedar entonces f de x, pero bueno, f de x por lo que tenemos acá, b' de x por logaritmo de u de x más b de x, u de x partido por u' de x, pero una vez que tengo eso, digo quién es el f original es u de x elevado a b de x. Entonces, si ustedes son capaces de aprenderse esa formulita, los felicito, yo jamás me la voy a aprender. Pero si me ponen un problema para calcularlo, lo calculo. ¿Haciendo qué? Entonces, vuelvo a hacer todo el algoritmo, ¿no? Por ejemplo, como sale ahí, ¿cuánto será x elevado a x? Pero fue una pregunta. Dime. Allá cuando derivó el logaritmo queda 1 partido en u por u' de x no evalúa... Al revés. en u'. Perdón. Igual que acá, ¿no? Perdón. Sí. Era lo mismo que hemos hecho. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el algoritmo, ¿no? Logaritmo. Ya. Logaritmo de f de x. ¿Cuánto va a ser? X por logaritmo de x. ¿Sí? Derivamos ahora. Derivamos con respecto a x. F' de x partido por f de x va a ser igual a derivada de x, 1 por logaritmo de x. Más, sin derivar, por la derivada de logaritmo. Por lo tanto, f' de x, ¿quién va a ser? S pasa multiplicando, que sabemos que es x elevado a x, factor de ¿quién? De 1 más logaritmo de x. ¿Correcto? Ya, entonces no hay que aprenderse fórmulas, hay que aprenderse mejor los algoritmos. Ya, y acá viene lo que hice delante, ¿no? Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas por medio de lo que es el teorema de la función inversa. Ahí está nuevamente calculado la derivada de arco seno. Perfecto. Oh, ya, se cumplió. A ver, algo que haya quedado pendiente, así medio raro. Algo que no haya pasado de largo. No. Ya, entonces, ¿alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Mañana nos vamos a dedicar a ver razones de cambio y diferenciales. A las diferenciales, ¿y para qué sirven las diferenciales? Y junto ya con eso, con todo lo que hemos visto, vamos a empezar entonces a tratar las curvas como corresponden, o sea, con todos los elementos a ver por haber. Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? Y aparentemente vamos bien con el tiempo. Gracias a ustedes. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?